Hola, espero tengan una bendecida mañana. Es una bendición y un agrado poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Hoy continuamos con esta denuncia que el apóstol Pedro hace acerca de los falsos maestros que buscan turbar a las comunidades cristianas. Esto porque el enemigo siempre tratará de traer confusión a la iglesia a través de falsas doctrinas. En el capítulo 2 de su epístola, desde el versículo 3 al 10, el apóstol Pedro nos enseña a través de 3 puntos acerca de los falsos maestros. Primero, nos habla acerca de su conducta, luego de su carácter y por último de sus características. Cuando se refiere a su conducta, dice que por avaricia harán mercadería de los fieles, usarán palabras fingidas, es decir, son avaros, son hipócritas porque no hablan con verdad. Nos habla también acerca de su carácter, porque con suaves palabras y con mentiras logran persuadir a los fieles. Y respecto a sus características, Judas, en el versículo 13 de su epístola, nos da algunas luces de cuáles son estas características que nos permiten identificar a los falsos maestros. Él dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y Caín es el prototipo de quienes quieren alcanzar a agradar a Dios a través de obras humanas. Él trabajó la tierra, cosechó y esa ofrenda trajo al Señor, es decir, es el fruto del esfuerzo humano. Cuando vio que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, que había derramado sangre para ofrecerla al Señor, se encendió en ira y envidia y asesinó a su hermano. Entonces, cualquier persona que nos enseñe un evangelio en el que se alcanza a Cristo sin pasar por su sacrificio en la cruz, en el que se alcanza la salvación a través de obras humanas, a través de sacrificios humanos, a través de ley, a través de religión, dejando de lado la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y no teniendo en cuenta su sacrificio, entonces aquel será un falso maestro, pues la palabra nos enseña que sin sangre no hay remisión de pecados. Por tanto, no existe dogma ni doctrina humana que al dejar fuera a Jesucristo pueda llevarnos al Padre, porque nuestro mismo Señor lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. También dice que se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Esta es una segunda característica que tienen los falsos maestros. Balaam, un profeta que estaba dispuesto a cobrar para poder profetizar mentiras. Un hombre que estaba dispuesto a hablar falsedades si es que a cambio obtenía alguna porción de dinero. No le importaba entregar el verdadero mensaje de Dios, sino que le importaba obtener ganancias. Con tristeza podemos ver en estos días cómo muchas personas usufructúan del Evangelio y de la fe de tantos fieles en el mundo entero para obtener mezquinas o abundantes ganancias económicas. Por tanto, cualquiera que quiera lucrar con la fe, cualquiera que quiera aprovecharse de la inocencia, de la devoción de algún cristiano, y para obtener alguna ganancia, sea poca o sea mucha, y use los dineros santos para satisfacer pasiones y necesidades humanas, entonces será un falso maestro. Porque
la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio no consiste en comida ni en bebida, sino en hacer la voluntad de nuestro Dios. Por último, dice que perecieron en la contradicción de Coré. Coré, que provocó una rebelión en el pueblo de Israel para derrocar a Moisés, para levantar ídolos, porque finalmente él necesitaba saciar sus satisfacciones, sus necesidades personales. El falso maestro buscará torcer la palabra para acomodarla así a sus propias pasiones. Le molestará la santidad, le molestará la correcta interpretación de la Escritura, la buscará torcer y la acomodará a su carnalidad, a su propia perspectiva de vida. Dará una visión humana de la Escritura, con matices de verdad y con palabras bien adornadas. Inyectará un mortal veneno de apostasía en los fieles que, turbados, no logren identificar la correcta interpretación de la palabra de Dios. Nunca un maestro verdadero acomodará la Escritura a sus pasiones humanas, sino que, como nuestro mismo Señor lo dijo, se negará a sí mismo y seguirá a Cristo en su camino, en su sacrificio y en sus padecimientos. Desde la perspectiva humana, los falsos profetas o los falsos maestros parecen gozar de la buena vida. En el versículo 13 de este pasaje bíblico dice que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Y miramos con tristeza cómo miles son confundidos por ellos, pero ellos parecen no recibir retribución alguna por esta apostasía, por este terrible pecado. Por otra parte, los santos que dieron su vida por el Evangelio, que sufrieron la violencia, la burla, la opresión y el odio del mundo, que fueron perseguidos y que sembraron con lágrimas la semilla del Evangelio, parecen no tener retribución en vida por haber sido embajadores del reino celestial. Pero el apóstol Pedro nos advierte que si Dios no perdonó a los ángeles, que en el diluvio no perdonó a aquellos que pecaron contra él, que no perdonó a los de Sodoma y Gomorra, tampoco perdonará a estos falsos profetas, sino que les tiene reservado el castigo para aquellos que tuercen la palabra de Dios. Es importante que reflexionemos en conocer y vivir una sana doctrina basada en la sola palabra de Dios, porque son tiempos finales, tiempos de apostasía. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo que vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad y volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que queda para nosotros? La recomendación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor les bendiga.